Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Mariana Amieva, que es doctora, profesora de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias, ¿no? Ejerzo, sí, yo me gradué en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, Ah, pero trabajo aquí en la UDELAR. y en La Plata, ¿tú sos uruguaya? No, yo soy argentina, pero hace casi 20 años que vivo acá, Ay, mirá. ¿Y de dónde eras en Argentina? de La Plata. De La Plata. Sí, sí. Así que te recibiste en La Plata y volviste. Me recibí en La Plata y luego volví a hacer, y el doctorado lo realicé allí. Aquí no hay muchas instancias para hacer doctorados, casi todas las personas que nos doctoramos aquí tenemos que terminar recurriendo al extranjero. Pero la carrera académica sí la hice aquí en Uruguay, en Montevideo. ¿Tu doctorado fue en qué? En historia, yo soy historiadora. Y específicamente, ¿cuál fue tu tema? El tema es el tema con el cual después hice mi libro de Amores Diversos. Hice un trabajo de investigación para pensar, para analizar la conformación de un campo audiovisual en Uruguay en la década, entre los 40 y los 60, tomando en cuenta distintos actores que yo consideraba que estaban muy involucrados, que era el Departamento de Cinearte del Sodre, el movimiento cineclubista y el movimiento de realizadores independientes, amateur, que surge en relación a esos dos procesos anteriores. Y Bueno, bueno, fue un trabajo de investigación sobre eso, para pensar la cultura cinematográfica de Uruguay del periodo, y las complejidades que tiene esa mirada en relación a la cultura cinematográfica, tratando de corrernos de la idea del cinéfilo erudito, de la cinefilia erudita, culta, ¿no? Con la que habíamos construido el mito del Uruguay cinéfilo. no es tal. Es tal, pero es más complejo, ¿m? Porque en realidad hay ese afán importante que hay en el Uruguay por el cine, que surge desde temprano. Tiene digamos, puede tener distintas modalidades, no tiene solamente esa presencia de el, el cinéfilo erudito, diríamos, ese cinéfilo de culto, que, eh, que es el que solamente le interesa cierto corpus, cierto conjunto de materiales que están bastante canonizados, digamos, por la historia clásica de la cinefilia. Esa afán importante por ver cine mostró aspectos muy interesantes, por eso yo hablo de la idea de la diversidad y utilizo bastante esa muletilla ahí de lo diverso, las distintas prácticas. La cinefilia era diversa, eh, y también las formas y las modalidades de aproximación al cine. Pues sabes que yo era liceal, eh, iba al Liceo Rodó en la calle Colonia, e iba mucho al cineclub de la calle Rincón. Mm. Había muchísima gente siempre y era un lugar de encuentro. ¿Cómo es el tema de esto de los cineclub y estos movimientos cineclubistas? Lo interesante, bueno, hubo cineclubes en toda la región, en toda América Latina, que se fundaron casi al mismo tiempo. Eso es interesante ver la simultaneidad de ciertos procesos. Distinto que las olas de cineclubismos europeos, que son más de la década del 20, de 1920, digamos. Estas oleadas cineclubistas, digamos, de conformación, también fueron diversas entre cada uno de los países. En algunos casos, en todas está como referencia ese modelo europeo, al que criterio de legitimidad, pero van teniendo distintas conformaciones. Algunas tienen un carácter mucho más elitista, donde las conversaciones a veces se hacían en francés, ¿no? Como en el caso ese de los emergentes cineclubismos en Brasil. En otros casos tuvieron más que ver con la Iglesia Católica, en otros tuvieron más que ver con eh, un proceso de ampliación política y ampliación de masas. En el caso de Uruguay, la emergencia de esta nueva oleada del cineclubismo estuvo en manos de gente muy joven que no venía de la crítica de cine ni del saber cinéfilo. ¿Mm?
era gente joven que le interesaba principalmente hacer cine. Los primeros, digo, los fundadores de dos cineclubes que fueron los dos cineclubes rivales, pero que por otro lado tenían mucho en común, que fueron Cineclub del Uruguay primero en enero del 48 y luego Cine Universitario en diciembre del 49. Y esos muchachos jóvenes, digo muchachos porque en las primeras conformaciones eran todos hombres, después hubo inclusión de mujeres, estaban interesados en hacer cine, no en ver cine. Ah, Y la construcción de un cineclub era un atajo para conseguir fondos para poder dedicarse a la realización. ah, Y ese elemento distintivo también le dio, por un lado, esa juventud, ese movimiento, esa variedad, digamos, no era esa gente que venía de sectores de la élite concentrada que tenía viajes a Europa y consumos cinéfilos importantes, sino que era un conjunto más amplio de capas más medias. Y en el armado de este cineclub creo que los llevó por sorpresa, crecieron muy rápido. Eh, Ellos en el proceso se forman, es un proceso de formación de cultura cinematográfica, ellos pasan a ser cinéfilos, pero la masa social, los socios suscriptores crece tanto, ¿eh? Que empieza a generarse como una especie de ruido entre toda la gente que iba, ese recuerdo que vos tenés de toda la gente que iba a ese lugar de encuentro muy popular, ¿eh? Que tenía intereses diversos. Algunos de Mariana, dame alguno de esos nombres del cine universitario y del Cine Club del Uruguay. eh, los primeros fundadores de Cine Club del Uruguay, lo tenemos ahí a Arteaga, a Hinz, ay, los hermanos eran dos, Julio y Berta Arteaga. Mira, ahora tengo que ponerme me hiciste revisar nombres. Ese es Que el no de la los calle tengo. Rincón, ¿no? Tuvo distintas sedes, ¿sí? Primero tuvo una sede en Andes, luego tuvo una sede en Rincón. Fueron procesos que, digo, en esas primeras conformaciones, eh, algo que también que los distinguía de otros cineclubes, no funcionaban con alquiler de salas, ¿sí? Sino que rápidamente en ese proceso de consolidación alquilan o tratan de incorporar ¿sí? Sus propias salas de cine para poder tener mayor independencia. Cineclub primero tuvo una sede en Andes, luego en la calle Rincón. Y luego tuvo otras sedes, después se fue mudando. En ese proceso, a mí lo que me parecía interesante, digamos, rescatar, en el otro grupo, cine universitario, deviene ahí estaba Gromponi, Dasori, bueno, otro grupo de realizadores, que después van a ser realizadores o van a ser distribuidores o exhibidores de cine, vienen de teatro universitario. Y bueno, en el primer grupo de Cine Club también estaba Alvariza, que también tenía, digamos, otro perfil un poco más elitista, pero estamos hablando de grupos de gente, de poca gente, 5 o 6 personas en los primeros grupos fundadores. Y esos grupos son los que rápidamente se amplían. Se amplía. Y estos personajes también hacen crítica de cine en Sí, prensa? sí, sí, muchos de ellos después también se dedican a la crítica. No empiezan como críticos, pero se empiezan con la crítica. Eh, por ejemplo, en el caso de Cineclub, al poco tiempo de su funcionamiento se incorpora un crítico muy importante del diario de la Mañana, que se llama José Carlos Álvarez, y también empieza a circular dentro de ese ambiente la figura de José María Podestá, que fue un crítico muy importante de cine ya desde la década de 1920. Por eso van incorporando otros espacios. Y en el caso de cine universitario, algunos de ellos también empiezan a escribir cine y después se destacan como críticos de cine, como por ejemplo también fue el caso de Walter Dasori, pero también incorporan luego en su núcleo a figuras así muy destacables, como el caso de Homero Alsina Tevenet, que termina editando la revista de cine universitario. Esa es la primera, una de las primeras revistas de cine que aparece.
Primero sale, bueno, la primera, hubo revistas anteriores, hubo revistas de cine de larga data, desde los inicios del cine, pero estuvieron más asociadas a lo que llamaríamos ahí los fan magazine o revistas que son parte del sector, ¿sí? De distribución, exhibidores para promocionar sus películas. En 1936 hubo en Uruguay una revista muy, muy importante que se llamó Cine Radio Actualidad, dirigida por Después, René Arturo Después. Luego encontramos otras revistas de cine, pero en este caso la de los cineclubes, primero fue la de Cineclub, que de hecho primero editaron una revista y después hacen proyecciones de cine. La Ah, revista se llama Cineclub. Y en el caso de cine universitario, en el 52, en marzo del 52, empiezan a editar la revista Film, que la edita Homero Alcina TV. Mariana, ¿qué explicación tenés sociológica por qué se genera tanta, tanto público, tanta aceptación de estos clubes? La propuesta en algún punto es casi el mismo interés con el que llevan al visionado público general. Eh, Tiene que ver también con las características de la propia ciudad de Montevideo y del país en pleno neovallismo. Un proceso de expansión de clases medias muy notorio, clases medias que ya habían tenido procesos de alfabetización, que ya habían tenido una importante incorporación en la educación media y también en parte de la universitaria, de sectores mucho más amplios y un proceso de urbanización muy grande que tuvo esta ciudad. En ese contexto, el cine, la frecuentación de cine ya venía siendo uno de los espacios asiduos de sociabilización y de encuentro. Acá se van juntando muchos elementos. Otro de los aspectos a tener en cuenta que es central para pensar esto es el trabajo que había desarrollado el Departamento de Cinearte del Sodre desde el año 44, que ya va habituando, ¿sí?, a un público más amplio a ver cines alternativos a los del circuito comercial. Las programaciones de Cinearte del Sodre, que eran 2, 3 veces por semana, en unas temporadas medio cortas, pero que igual mantuvieron durante todo ese periodo, también fueron un contexto de un parteaguas para explicar cierta así, fascinación, bueno, un público proclive a poder eh, recibir de buena manera estas propuestas que ampliaban el circuito comercial. Lo amplían, y esto es una cosa que yo siempre destaco, pero no son necesariamente opuestos. ¿Mm? En el circuito comercial local había muchos distribuidores distintos, independientes, y se pasaban las, las programaciones de cine de circuito de sala comercial eran muy, muy ricas y diversas también. Y estos circuitos de cine alternativo también pasan películas que habían estado en el circuito comercial. No son tan distintas las programaciones. ¿Mm? Son distintas, obvio, pero no son tan distintas. Y el público que va a las salas de cine de los cines de clubes también iba a las salas de circuito comercial. ¿Cuál es la ventaja? Estas salas son más baratas, porque vos te asociabas por una cuota al mes y podías tener acceso a un montón de películas. Tenían, también, a diferencia de otros cineclubes regionales, había muchas programaciones semanales. Entonces tenías una cartelera muy amplia de películas a precios bastante bajos. Y eso es algo que los propios directivos de los cineclubes ven con cierto cuidado. Y ahí en los boletines a veces plantean, es decir, no es negocio para usted venir a este cine porque le sale más barato, ¿sí? Tenés que valorar este cine porque es un proceso de cultura cinematográfica. Y sin embargo, encontramos ahí ese juego. En realidad, mucha de esta gente que va a estos cines eran parte de esos sectores, estudiantes, etcétera, que ven acá un acceso más cómodo, ¿sí?, a una frecuentación bastante extensa que hacían. Mariana, yo recuerdo además que además había ciclos de cine francés, ciclos de cine japonés, y otra cosa que era muy piola era que después había discusión, terminaba la película y la gente nos quedábamos para escuchar una discusión sobre el ciclo, sobre la película. Ujú. No sé bien ahora de cuándo estás hablando. De estos procesos hubo desde siempre. Los
Hay un tema con la memoria histórica con la que pensamos estos procesos que a veces hacen mucho hincapié en estos ciclos de cines nacionales que congregaban a parte de ese costado, digo, más canónico que tenían las programaciones cineclubistas, ¿sí? De esas películas más consagradas, ¿eh? Por la historia y la crítica de cine. Y había, la forma de organizar a veces esos materiales eran también por preestrenos o por ciclos, ¿sí? Ciclos de directores, ciclos también temáticos, ciclos genéricos. Pero como la demanda era tal, ¿sí? Estos ciclos se llenaban con películas muy eh, amplias. Y gran parte de las programaciones estaban armadas por las películas que tenían todavía en custodia los distribuidores, en las latas que tenían guardadas, y pasados el plazo de proyección de consumo comercial, podían cedérselas. Y en el otro caso lo que hacían directamente era alquilar las películas, alquilarle las películas a los distribuidores, películas más recientes. Y había películas de cine francés, etcétera. Cuando, digo, fue tal ese relato, ¿sí? Es bastante mitificado acerca de esa famosa cinefilia, que yo comencé esta investigación asumiendo, por ejemplo, que la cantidad de cine francés era enorme, ¿sí? En relación a otros cines. También por la supuesta relación con la Cinemateca Francesa, etcétera. Y hay cine francés, pero no más que otros cines. Y lo interesante es que hay mucho cine inglés, mucho cine también alemán, bueno, hay también cine francés, pero más centrado en el cine comercial, cine de género, comedia, cine de suspenso, thrillers. Y esos materiales estaban acompañados muchas veces por sesiones polémicas donde se explicaban, se debatían, no todas, sí, pero en muchos casos, y en algunos casos también pasaban a formar parte de circuitos ya más de formación en sentido más estricto. Entonces las películas se cortaban y se explicaban fragmentos, ¿sí? Se paraba la película para dar paso a una explicación, y había, ¿sí? Intentos de alguna parte de la programación, alguna parte de los grupos directivos o a veces invitados especiales daban, ¿sí? Como una especie de charlas, foros, etcétera. La recepción de eso también es dispar, ¿eh? Porque lo que me aparece a mí en los relatos testimoniales es la fascinación de todo ese proceso. Lo que te encontrás con las fuentes escritas del momento es que gran parte de ese público que iba a los cineclubes se quejaba de esa práctica. Si no le gustaba nada que le cortaran la película, que le pasaran fragmentos, quería ver la película y que no lo moleste. Entonces los directivos reaccionaban de forma violenta a las silbatinas que había en la sala, etcétera, etcétera. Eso también pasaba. Y por eso digo, no es, digo, o sea, había esos espacios, había a veces también vinculados a la Facultad de Derecho, había películas que se sometían a debate, ¿sí? Donde había personas a favor o en contra, como si fueran un juicio a la película. ¿Mm? Había distintos abordajes con los que se intervenían. Eso no se podía hacer en todas las salas. Por eso fueron importantes que estos cineclubes tuvieran sus salas específicas, porque ahí podían contar con más tiempo. Cuando se hace un preestreno o se pasaba películas en salas comerciales, había que ajustarse a esa demanda. Por eso, junto con la sala de Rincón, alquilaban varias salas de cine, por ejemplo, en calle Maldonado, que estaban en cines que estaban sobre calle Maldonado, o el cine central. Era un clásico de estas programaciones cineclubistas, programaciones los domingos a la mañana en el cine central, por ejemplo. Qué ¿Mm? bárbaro. ¿Cuántas salas Alquilaban más tenés? barato. O sea, que vos tenés ahí la coexistencia de dos cine clubes privados, uno del Estado, que es el del Sodre, ¿verdad? En el del Sodre, dos cineclubes privados, pero además de eso, también hay otro circuito muy grande de cineclubes, más vinculados a la educación formal. Por ejemplo, los centros de estudiantes tenían sus cineclubes, ¿sí? O ciertas facultades tenían sus cineclubes, o algunos liceos también tenían sus cineclubes, o algunas instituciones religiosas o afines, etcétera, también armaban sus cineclubes, y hay una red bastante extensa en el interior también del país. ¿Mm? ¿Dónde, por ejemplo? Casi todas las capitales de digo, departamentos tuvieron sus cineclubes. Por ahí no funcionaban de forma tan asidua, pero hubo. Estamos hablando en qué periodos de años. Este momento de eclosión fuerte hacia el cineclubismo comienza en el inicio de este proceso, a comienzos de la década del 50,
fines de los 40 en algún caso de Cineclub, pero que viene precedido de Cinearte, que ya viene desarrollando sus actividades desde el 44. Y estos cineclubes tienen un proceso de expansión muy grande. No hay datos demasiado precisos, pero llegaron a tener entre 2.500 y 3.000 afiliados y suscriptores pagos cada uno de estos dos cineclubes grandes, más los cineclubes chicos, más Cinearte del Sodre. Estamos hablando de un conjunto muy extenso de gente, para lo que es digamos, un país de las dimensiones de Uruguay. Y si En ese comparamos sentido, con Buenos Aires o con La Plata, ¿has hecho estudios regionales? Sí. sí, no, de hecho tenemos abordajes regionales sobre eso, bueno, y ahí en la tesis dejé, bueno, escribía también artículos sobre eso pensando en una mirada más comparativa. Por ejemplo, lo que pasa en Buenos Aires es que, por ejemplo, hay países que en los que hay que pensarlos es siempre con una mirada regional. Brasil, México, Argentina demandan todos en mirada regional, pero también otros lugares como Perú. No es lo mismo Lima que Quito. Digo, no, Quito no, digo que digo, de las distintas regiones ahí de Cusco, por ejemplo. Cusco y Lima son distintos. En Buenos Aires es un elemento interesante porque hubo un cineclubes y hubo, antes que los cineclubes, hubo espacios de cinearte. Hubo cineclubes que fueron muy importantes, donde hubo ahí una figura que fue central para el cineclubismo porteño, que fue Rolando Fustiñana, que hizo un cineclub muy importante que se llamó Gente de Cine. Después de ahí, ese cineclub pasó, digo, con parte de esa gente, con otras fue el cineclub Núcleo, con Salvador Samaritano, que fue una figura que por ahí ya es más cercana a gente más joven. Pero ese cineclubismo porteño en proporción no tuvo tanta gente. Genial. ¿Por qué? Porque hubo dentro del circuito comercial sí, un conjunto de salas, ¿m? Que eran las salas del cine de la L, que estaban en Corrientes, en Los Suárez, en el Orange, había varios cines que estuvieron allí que eh, su propio, el dueño de estas salas de cine, vinculado a muchos distribuidores independientes, ya pasaban estos cines alternativos. Entonces, ese circuito distinto estaba ya consumido bajo la cartelera comercial. En otros, digo, por eso van cambiando. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Cuba, también hubo algunos cineclubes, algunos vinculados a la universidad, después surgen otros cineclubes que después van a formar, integran aparte de todo este grupo de gente que después va a formar parte del cine cubano, ¿sí? Ya post-revolución, pero también hubo en la cartelera comercial mucho cine alternativo, en el caso de Cuba. Llegaba mucho cine alternativo. Entonces, por eso es variable. En el caso del cineclubismo mexicano, que fue diverso, tuvo distintas etapas, estaba más vinculado a veces con la educación, a veces también con instituciones francesas, pero también tuvo un carácter más popular en determinado momento a partir de la figura central de González Casanova. Eso va cambiando más allá de las simultaneidades y elementos parecidos. ¿Y cuándo empieza el declive de este movimiento cineclubista? Yo lo que planteo es que el declive empieza en pleno apogeo. Ajá, mira. Como una crisis de crecimiento. Este movimiento cineclubista fue muy exitoso en esa llegada a públicos masivos, pero eran públicos masivos que lo que estaban haciendo era reclamar más películas comerciales, más estrenos, y ahí empezó a haber tensiones, ¿sí? Entre las comisiones directivas o los socios activos con esta figura de los socios suscriptores, esas masas más amplias con las que empezabas a encontrar intercambios, vos te encontrás por las notas editoriales de los boletines que llegaban, no no en los programas de mano, pero sí en los boletines, ahí empezamos a encontrar una especie como de diálogo encubierto donde a veces se notan los reclamos, ¿sí? O las respuestas a los reclamos, en donde empezamos a encontrar con una figura, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Terminamos convirtiéndonos, que es lo que decía Cine Club en el 58, con los 10 años de su fundación, en una empresa productora de contenido, digo, de exhibiciones comerciales. Ya no nos diferenciamos si seguimos así.
¿Por qué? Porque bueno, no había como un elemento distintivo, más allá de lo que buscaban, pero no tenían tanto éxito con esos públicos ampliados. Igual hay otro proceso. Hasta comienzos de los 60 sigue habiendo un proceso de expansión y de crecimiento. Adquieren nuevas salas, ¿eh? El cine universitario tiene un cine muy importante, pasada de la sala de Colonias también a otra sala más grande, también creo que sobre Andes, pero pasando 18 para este lado. Bueno, hubo distintos procesos de expansión, pero durante la década del 60 empezamos a encontrar un lento declive. Y ese declive luego ese lugar vacante que estaban desarrollando los cineclubes como espacio exhibidor, lo termina utilizando la Cinemateca Uruguaya, cuando a comienzos de los fines de los 60 empieza a hacer más hincapié en las exhibiciones, cosa que no venía haciendo de antes, y ya a partir de comienzos de los 70 hace campaña de suscriptores para tener socios y termina quedándose con parte de ese movimiento que antes venía de esos dos cineclubes, termina heredándolo como lugar fuerte de la Cinemateca. En medio de esto también incide muchísimo el proceso político, de la crisis del proceso político. Es la crisis política y social, digamos, el empobrecimiento de la población empieza a afectar Sí, la el crisis, acceso. digo, por un lado, la crisis social se ve, digo, la crisis económica incide, ¿m? El deterioro que encontramos, ¿sí? A partir de fines de los 50, eso está presente. Eh, y también, digamos, cierto cambio de clima político, ¿sí? Un proceso ya más en los 60 hacia la cierta radicalización de ciertos sectores. Y por otro lado, el cambio generacional. Esto estamos hablando de conjuntos de gente muy joven que estaba militando el cineclubismo, pero acordémonos que el interés era la realización audiovisual, que es la otra pata de la que no hablé. A ellos les interesaba hacer cine. Y nos encontramos después de un periodo bastante extenso, cuando dejan de tener 20 y pico y pasan a tener 30 y pico, ya se casan, tienen familia, etcétera, que tienen que profesionalizarse, ir hacia distintos lugares. Es una militancia que pasa a ser muy costosa, digamos, esta del cineclubismo. Y terminan o comprando cines, o trabajando como críticos de cine, o trabajando en algunas entidades del Estado. ¿M? Por ejemplo, Eugenio Hinz, que fue uno de los fundadores de Cineclub, trabaja en una productora, digo, CUFE, participa un poco de ese proceso, después se integra a el departamento de Alicur, el Instituto de Cine Científico de la Universidad de la República, luego trabaja para el Diario El País, en la parte de producción audiovisual del Diario El País, eh, luego trabaja, gana, bueno, queda con el cargo de coordinador de Cinearte del Sodre, a partir del 64, 60, no, un poquito más, 67 creo que es. Y después queda dentro del Estado ocupando el lugar que antes tenía Danilo Trellos en el Sodre, y después ya queda adentro. Va como creciendo ahí adentro. Y esos itinerarios van variando. Algunos después ya se retiran más a las profesiones privadas, otros empiezan a trabajar con distintas aristas vinculadas al cine. Buenísimo. Diana, buenísimo esta primera parte de donde hablamos del cineclubismo. Vamos a juntarnos en 5 minutos más y hablamos de los realizadores a partir de allí.